Dos, tres. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto que vendría a ser transportador de rollos industriales. Integrantes tenemos mi persona, Morales González Arnold Ismael, con código A18201479. Mi compañero Chuquispuma Condori Jorge, con código A18103864. Mi compañero Alvarado Rivadeneira Miguel Milán con código A18200373. Pensamiento sistemático. Como solución central tenemos que vendría a ser la automatización y control en el transporte de rollos industriales. También tenemos la optimización de producción, seguridad al operario, ahorro en tiempo y dinero, monitoreo de transporte, prevención de accidentes y supervisión de producción. Criterios de pensamiento en esquema. Pensamiento conceptual. Problema 1. La selección del polipasto. ¿Por qué es un problema la selección del polipasto? Porque por la alimentación eléctrica al polipasto. ¿Por qué la alimentación eléctrica al polipasto es un problema? Porque evaluar el consumo de tensión y corriente. ¿Por qué evaluar el consumo de tensión y corriente es un problema? Por el cálculo de potencia de motores. ¿Por qué el cálculo de potencia de motores es un problema? Por el cálculo de peso de los rollos. ¿Por qué el cálculo de peso de los rollos es un problema? Porque los rollos tienen distintos pesos y medida. Si los rollos tienen igual peso y medida, el cálculo de peso de los rollos sería sencillo. Si el cálculo del peso de los rollos sería sencillo, el cálculo de potencia de los motores sería sencillo. Si el cálculo de potencia de los motores es sencillo, la evaluación de la tensión y corriente es simple. Si la evaluación de la corriente y tensión es simple, la alimentación al polipasto es simple. Si la alimentación al polipasto es simple, la selección del polipasto vendría a ser simple. Continuando, problema 2. Diseño e instalación de las vigas. ¿Por qué es un problema el diseño y la instalación de las vigas? El espacio en la planta donde se colocará las vigas. ¿Por qué es un problema el espacio en la planta donde se colocará estas vigas? La altura no tiene que ser mayor de la planta. ¿Por qué la altura no tiene que ser mayor al de la planta? No se podrá adecuar correctamente las vigas. ¿Por qué no se podrá adecuar correctamente las vigas? Porque el espacio es limitado. ¿Por qué el espacio es limitado? Existen otras máquinas en la fábrica. Por lo tanto, si no existieran otras máquinas en la fábrica, entonces habría más espacio, el espacio sería más amplio. Si el espacio no sería limitado, se podría adecuar correctamente las vigas. Y si las vigas se podrían adecuar correctamente, la altura de la planta no afectaría. Si la planta, por lo tanto, en la planta se colocaría correctamente las vigas y este problema no sería tan complejo, no sería un problema. ¿Sí? Continuando con el problema que es monitoreo de transporte. ¿Por qué es un problema el monitoreo de transporte? Porque es necesario saber la ubicación del polipasto. ¿Por qué es un problema la necesidad de la ubicación del polipasto? Porque se llega a saber el embotellamiento en el transporte. ¿Por qué es un problema llegar a ver el embotellamiento en el transporte? Porque genera accidente en planta. Porque es un problema que genera accidente en planta. Porque retrasa el transporte. Porque es un problema el retraso del transporte. Porque afecta a la producción. La solución. Sí.
Si la producción estaría adecuadamente, no genera un retraso de transporte. Al no generar un retraso de transporte, no se genera un accidente en planta. Si no se genera un accidente en planta, el embotellamiento en el transporte sería adecuado. Si el embotellamiento en el transporte sería adecuado, no es necesario saber la ubicación del polipasto. Al no saber la ubicación del polipasto, el monitoreo del transporte sería correctamente. Criterios y pensamientos en esquemas. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico de nosotros es la programación e instalación del PLC, ya que requiere un buen equipo por el tema de espacios, el lenguaje de programación que es un poquito más complicada, y la identificación de salidas y entradas. Siguiente, compañero. Criterio de pensamiento en esquemas. El pensamiento creativo. Una solución que hemos destacado bastante en nuestro proyecto es acoplarle o instalarle un sistema de supervisión, un sistema SCADA, que esto tiene tres funciones principales, lo cual permite monitorear el movimiento del polipasto, optimiza el uso del polipasto y visualiza historial de errores y falla técnica que haya con los polipastos en la planta. Eso sería todo, profesor, de nuestro proyecto. Muchas gracias. Ahí queda.